Olá, eu sou Betty Adán e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração, for subtitles in English, please click on settings. Estamos en el aeropuerto para llegar a Ushuaia, pero antes quisiera agradecer a los chilenos por su amabilidad, por cómo son solidarios y saben acoger a la gente, porque yo tengo una deuda eterna con ellos por contratiempo que tuvimos con mi hija, y si no fuera por ellos no sé qué hubiera pasado. Y aprovecho para elogiar una última vez el país, que es una franja de tierra tan chiquita y con ríos, lagos, volcanes, mares, de todo. Y es muy bonito. Así que gracias por todo y llegamos a Ushuaia. Entonces, ¡wow! Gracias. Cuidado. ¿Azúcar? ¿Bien? Azúcar no, gracias. ¿Me lo llevo? Sí, llévalo. Gracias. Gracias. Mire el capuchino que me voy a tomar, ¿eh? Ushuaia está en Argentina. A mí me cuesta un poco hablar de Argentina porque yo viví unos cuantos años ahí. Y la mirada es diferente. Yo tengo grandes amigos, lindos recuerdos y tuve grandes amores. Incluso mis hijos también son 50% argentinos. Y el país Argentina, ¿no? Es el país europeizado de Sudamérica, con una influencia muy fuerte española e italiana, muy fuerte, muy fuerte. En la gastronomía, en la arquitectura, yo pienso que el clima ayuda bastante para eso. Buenos Aires es una ciudad extremadamente cosmopolita, con muchos teatros, con muchos shows de música para todos los bolsillos, restaurantes, cursos de todo, de lo que se te ocurra. Hasta antes de la pandemia el gobierno daba cursos de esferas diferentes. Y los argentinos, yo tengo que agradecer, porque a mí siempre me han tratado muy bien, con mucho cariño, fui siempre muy bien acogida. Empecé a trabajar sin tener documentos, puedes creer, y siempre fui muy bien tratada, en mi corazón, como si yo fuera un poquitito, ¿no? Argentina. No sé si ellos son así hacia mí, pero yo con ellos sí. Así que yo aprovecho para agradecer todo el cariño y la paciencia que tuvieron conmigo, entendiendo mis actitudes, a lo mejor que a veces chocaba un poco con la de ellos, ¿no? Con la paciencia que tuvieron y la buena voluntad de entender a veces mis gestos. Ellos lamentablemente tienen una idiosincrasia triste, en el sentido de que no saben disfrutar de la vida, no saben disfrutar del momento, y eso para mí, modo de ver, es súper importante. Ellos, qué lástima, no, yo traté de enseñarles, pero no hubo caso, no aceptaron mi explicación a lo mejor, o mi manera de ver. Es la manera de ser, pero aún así yo los quiero mucho, los quiero mucho. Bueno, Ushuaia es una ciudad más austral del mundo. Argentina tiene el único puerto en el Pacífico, que es Ushuaia. Y cuando vos pensás Ushuaia, Tierra del Fuego, ¿no? Pero este nombre Tierra del Fuego, tan opuesto a lo que es, porque es una inmensitud, se dice, un lugar inmenso, ¿no? Algo muy grande, blanco. Se piensa en la solitud, en lo místico, en lo mágico, el fin del mundo. Todo eso mezclado, todo eso junto, ¿no? Y cuando vos decís a alguien, estuve en Ushuaia, la gente te dice, wow, contame cómo es. Realmente llegás allá y te quedás y sentís que realmente estás en el fin del mundo. Se terminó ahí se terminó. Las flechitas diciendo cuántos kilómetros para Moscú, para París, para Francia, para no sé dónde. Es impresionante. Y en 1872 nació el primer blanco. En 1911 hasta 1947 hicieron un presidio, una cárcel, que fue de 1911 y terminó en 1947. Las autoridades penitenciarias eran los que gobernaban, entre comillas, ¿no? Hay la ciudad con regímenes casi
militarizada, una vida un poco militarizada, quizás con mucho más energía de lo que podría ser necesario. Y, en fin, esta cárcel hoy día es el Museo Nacional. La cárcel también tenía varios talleres, lo que sirvió también para, ¿cómo se dice? Asentar a la gente, porque la gente no se quedaba, se iba, hasta que en 1970 hubo una ley de promoción industrial, entonces empezó a venir gente de Malvinas, de Punta Arenas, vino alemanes, suizos, y la vida empezó a asentarse, ¿no? La ciudad empezó a hacerse. Nosotros llegamos y fue la primera vez que vimos el sol ponerse casi a las 3 de la mañana. Es impresionante, porque mira la hora, sí, güey, la pucha, mira qué hora es, ¿no? Y ya era muy tarde y no te das cuenta. O sea, cambia totalmente el reloj del físico de tu cuerpo, pero es muy interesante. Yo tenía unos amigos que iban una amiga sobre todo fotógrafa, que iba cada tanto a Ushuaia, Antártida. Y conocí unos militares por una cuestión de traducción, interpretación, que iba a hacer mucho trabajo para ellos y me contaban que era fácil ir a la Antártida y sin pagar. Si yo quisiera, ellos me iban a conseguir. Tenía que estar en una lista que tardaba no sé cuánto, pero yo estaba dispuesta. Al final no fui, pero cuando yo llegué ahí me di cuenta que la Antártida estaba en la esquina. La Antártida estaba en la esquina. Yo voy a tomar un cafecito acá porque si no se me enfría, ¿eh? Y entonces... porque había muchas agencias de viaje que te ofrecían varios tipos de paseos, con tantos días, con menos días, pocos días, qué sé yo cuántos días. Había unos que nos mostraban fotos en donde había como una piscina natural, que la corriente ahí estaba más calentita y la gente se bañaba. ¿Vos te imaginas eso? Y que las ballenas te iban contigo, ¿no? Durante el viaje. Y a mí las ballenas me enloquecen, me encantan las ballenas. Y vos sabés que yo tuve ganas de ir. Era caro, sí, era caro, pero no era una cosa imposible. No, lo que pasa es que no esperábamos. Nosotros éramos 6, o sea que no estaba pensando en ese presupuesto. Pero es algo factible, o sea, este místico, esta cosa, la Antártida. Si tenés mucha curiosidad se puede hacer, no es algo tan difícil. Pero ¿sabés lo que más me llamó la atención? Es que nos mostraron fotos que en el encuentro del Océano Atlántico con el Pacífico hay olas. ¿Te imaginas? Eso me pareció algo así, wow, deslumbrante, ¿no? Yo querría ver, pero en fin, no lo vi. Y ¿qué más? Vimos la construcción de los castores, que es una arquitectura, una ingeniería, es algo de loco. Si vas de un despacito, nosotros fue muy silencioso el lugar, vimos los castores trabajando, es impresionante. Vimos también la floresta de los árboles petrificados o fosilizados, que está muy interesante, ¿sabe por qué pasa eso? Porque hay un proceso, ¿no? En donde el material orgánico es reemplazado por los minerales y falta oxígeno ahí enterrado, entonces se da esa cristalización, esa petrificación, fosilización de los árboles. Muy, muy interesante, muy bonito, muy original, ¿no? La naturaleza es muy sabia. Empecé a sentir frío acá. Después nos fuimos para Calafate, pero yo te voy a decir una cosa. Calafate, yo te voy a contar el primer viaje que yo hice, ¿no? Este de los chicos, porque los chicos fuimos a Calafate, después Bariloche, Buenos Aires, Brasil. Yo estuve en Calafate 3 veces. Te voy a contar el primer viaje que yo fui, que me parece que fue más interesante que ese que fui con los chicos. Primero te doy un pantallazo de Calafate. Calafate es un pueblo chiquito que está en la puerta de los glaciares. Glaciar Perito Moreno, glaciar Uppsala. En 1943 había nada más que 100 personas. Después, siendo que 50 de estas 100 personas eran cazadores, o sea, nómades. Y en esta época decidieron estructurar, vamos a llamar así, el Parque Nacional. Las cosas tuvieron otra forma, la ciudad empezó a crecer. Los ingleses compraron muchas estancias por la lana y empezó todo a crecer, a haber más gente, hasta que en un momento mataron
200 o casi 200 personas que eran los grevistas, porque por los derechos laborales. En el año 2000 hubo la inauguración del aeropuerto internacional con 12 vuelos por día, no 12 vuelos por día, un montón, ¿eh? Cuando yo estuve, había más extranjeros que argentinos como turistas. En el año 2003, los hoteles de Calafate, el Calafate, eran los más caros de Argentina. Y después volví, muchos años después volví con mi pareja y vimos un museo, mira la foto del hielo y un glacio bar. ¿Te imaginas eso? Donde las paredes son de hielo, los vasos son de hielo, el hielo del glaciar, las sillas que por supuesto no nos sentamos, pero te da una ropa especial para que entres ahí. Pero es muy interesante estas cosas. Bueno, a mí todo eso que me parece diferente, digital, yo quiero probar, quiero ir a ver. Pero te contaba, ¿por qué yo te quise contar la primera vez que fui? Cuando fui al glaciar, wow, no puedes imaginar lo que vi. El hielo, mira la foto, azul. Pero eso no es cosa de Photoshop de internet, es azul, así, de verdad. Es casi el color del cielo, ¿no? Mira la foto. Y vos sabés que cuando terminas de hacer todo ese paseo, te dan a tomar whisky con hielo ahí del glaciar. Qué simpático, ¿no? Qué inteligente. Y después, bueno, volvimos al hotel, no sé cuánto, y yo estaba en un hotel, había solo una calle, ¿no? Te dije. Entonces fui a pasear por la calle, puse un libro adentro de la cartera para leer ahí en un lugar bien solo, aislado de todo. Me senté ahí en el medio del pasto, que sé yo, había unos caballos tirados y fui para ahí. Y de repente empecé a sentir frío, más molesta, el viento empezó a aumentar, los caballos empezaron a relinchar y ya me parecía raro el comportamiento de los animales, una volada de bichos así para allá, creí que eran, no me acuerdo, flamencos, pero no me acuerdo. Y empecé a estar así y qué sé yo dije, ¿sabes qué? Me voy, me las tomo. Entonces empecé a guardar las cosas para irme y cuando agarro las cosas para irme, hay alguien que vocida, venga, entre. Un señor en un auto que me dijo que entrara, que me iba a dejar en el hotel donde yo estaba. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, va a levantar un viento muy fuerte, muy fuerte, peligroso. Los animales por eso estaban ya reaccionando. Ay, cuando yo me levanté ya no se veía más las cordilleras, ¿entendés? Y entonces me dijo, yo la dejo en el hotel y dentro de más o menos una hora ya puede salir que no hay peligro. ¿Viste? Qué solidaridad, ¿no? Qué atención con los turistas. Y cuando yo llegué, ellos ya estaban llegando otros conmigo. Ay, ¿qué pasó del viento? Que usted tiene esa costumbre. Nunca había escuchado hablar de eso, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Bueno, realmente el viento fue fuerte, que debe venir. El viento es una cosa que te da miedo, parece que grita, ¿no? Grita. Ahí yo te digo, como dice Benedetti, el frío muerde de esta región, por Dios. Bueno, creo que fue todo y te voy a contar que salí de este viaje con mis hijos, como ya te dije, vamos a Puerto Madre a ver las ballenas, vamos juntos a ver las ballenas, estos monstruos dulces que me encantan. Bueno, te doy un abrazo, te espero el próximo sábado, te muestro dónde estoy. Estoy, ¿sabes en dónde? Al lado. Yo estuve acá una vez, es una escuela para estudiar, para hacer subtítulos y, ¿cómo se llama el otro? Subtítulos y doblaje. Te doy un beso, a ver si te gusta el lugar. Acá, de este edificio acá, allá en la esquina, y en la escuela. Te muestro acá, es un bar, hay siempre estudiantes por acá, me parece que hoy está un poco vacío. Pero te dejo, te espero para el próximo sábado. Te doy un beso. Chao. Hasta el sábado.